Ante todo, es muy importante saber que acá, como ya lo habíamos dicho, lo voy a repetir, en verdad no venimos a aprender historia. Para eso están las universidades, las escuelas. Lo que queremos de acá, más que nada, es sacar un lekaj, sacar enseñanzas para nosotros, para ver de qué manera esto nos puede servir. Tenemos que saber que somos un poco ignorantes en la historia de Am Israel. Como dijo el Hazon Ish, que tenemos la obligación, cada yehudí, de conocer la historia de Am Israel, como está escrito, Binu Shenot Dor Vador. Tenemos la obligación de entender todos los sucesos de cada generación y generación, no como una sucesión de fechas y acontecimientos, sino para comprender qué es lo que va ocurriendo en toda nuestra historia a nuestro alrededor. ¿Qué es el Kelal Israel? ¿Cómo es que llegamos hasta este momento? De esta manera poder vivir la Torah con más pasión. Esto es lo que ha motivado a los Jajamín con sus relatos que nos hicieron para saber que nosotros somos los herederos de una historia tremenda y por lo tanto tenemos que estar a la altura de esa historia. Ese es el nisayón que Akadosh Baruj Hu, la prueba que Akadosh Baruj Hu nos da. Cuando nosotros estudiamos un poco de historia y vemos cuáles fueron las pruebas y los desafíos de nuestros padres y abuelos, nosotros somos descendientes directos de ellos y por lo tanto estamos en el eslabón de esa cadena y ver todos los sucesos para poder aprender y no repetir los mismos errores que tuvieron nuestros antepasados. Y esa es la razón de esta conferencia, de este shiur. Hay gente que me preguntó quién es Shabbatai Zevi. Hay uno que me preguntaron si era un shed, un duende. Hay otros que me preguntaron si existió y quién era. O sea, como que aparentemente, como estamos ignorando totalmente, no sabemos quién es. Tenemos que saber algo que cuenta el Jabot Yair, un libro, un rab. Él dice que desde la época de la creación del mundo hasta esa época, hasta ese momento, no hubo un terror tan grande en la historia de Am Israel. Y a veces nosotros no estamos ni enterados de quién era y qué pasó. Que sea también Refuah Shelema de Alfonso Ben Mazal y Ezra Ben Esther. Como dijimos, que a veces no tenemos ni idea qué pasó, qué ocurrió, pero fue algo terrible, fue un Jurban, uno de los Jurbanot que hubo en Am Israel. Nosotros sabemos el Jurban del primer Bet HaMikdash, el segundo Bet HaMikdash, más que eso no sabemos. Algunos escuchamos de inquisiciones o de cruzadas, como hablamos el año pasado, pero Shabbatai Zevi, un Jurban, ¿qué pasó? ¿Quién era? ¿Qué ocurrió? Es lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a hablar. Shabbatai Zevi, antes quiero aclarar algo, que las imágenes que vamos a ver, no hay video, pero son imágenes, son muy difíciles de conseguir, por cuanto que son imágenes muy antiguas, sacadas de libros muy antiguos, imágenes reales que no había cámaras de fotos donde retratar, pero había retratos y había pinturas, ¿sí?, de diferentes sucesos que fueron ocurriendo, y son imágenes muy difíciles de conseguir, pero Baruch Hashem se consiguieron imágenes reales de todo lo que fue ocurriendo. ¿Quién era Shabbatai Zevi? Hay una ciudad en Turquía, se llama Esmirna. Ahí es donde nace Shabbatai Zevi. Un día de Tisha B'Av, precisamente como este año en Shabbat Tisha B'Av. Ese año, en el año 5386, 1 de agosto de 1626, nace Shabbatai Zevi. Como está escrito
que el Mashiach va a nacer exactamente el día de Tisha B'Av. Entonces ya venía con una ganancia. Entonces el día de Tisha B'Av está escrito que va a nacer el Mashiach, y ese día precisamente fue el día que nació Shabbatai Zevi. ¿Qué pasa? ¿No queda o qué? Entonces, bueno. Su padre, ahora vamos a ver las imágenes porque todavía no las pudieron conectar, no sé qué pasó acá, pero bueno. Su padre se llamaba Mordejai Zevi. Él había nacido en Grecia, pero luego se instaló en Esmirna. Al principio el padre de Shabbatai Zevi se dedicó a la comercialización de pollos y huevos, pero luego cambió la ocupación y él se dedicó al comercio, se dedicó a ser agente de una casa comercial de Inglaterra. Con esto logró alcanzar cierta riqueza. Supuestamente iban a estar preparados de antes todo el probado, ¿no? Pero parece que no. Ahora vamos a ver. Bueno. El ambiente en Esmirna, ¿cómo era el ambiente? Vamos a ubicarnos qué se vivía en esos momentos. Había mucho dolor y muchísima esperanza en la Geulá. Casi toda la comunidad de Esmirna venían expulsados de España. Era gente que había abandonado sus casas, sus negocios, toda la península, en la península ibérica, a fin de seguir cumpliendo Torah o Mitzvot. Sabemos que en el año 1492 fue la expulsión de los Yehudim en España. 300.000 judíos salieron de España. Muchos se quedaron, eran los conocidos como llamados marranos o criptojudíos, que ocultamente cumplían. Pero hay gente, muchísimos Yehudim, que no querían cumplir ocultamente, sino querían cumplir abiertamente. Entonces se fueron a diferentes partes del mundo. De los 300.000 Yehudim que salieron de España, casi la mitad, 150.000 judíos, se fueron a Turquía. ¿Por qué? Porque el sultán Mehmed II los recibió con los brazos abiertos y les permitió que puedan cumplir toda la Torah Mitzvot abiertamente. 150.000 Yehudim se fueron a Turquía. Prácticamente en la ciudad de Esmirna casi toda la comunidad eran descendientes de los que venían expulsados de España. Entonces, como dijimos, había mucha esperanza en la Geulá. Después de pasar lo que pasó en España, ya lo único que quedaba era la Geulá. Todo el mundo esperaba ansiosamente la Geulá. Como decimos en la tefilá, nosotros tenemos que poner capaná en esa parte de la tefilá, que el Mashiach va a venir hoy. La Yeshua la esperamos diario, todos los días. Aquí vemos la imagen de Shabbatai Zevi, cómo era realmente, cómo se veía. Ahora vamos a explicar. No es sorprendente entonces que el terrible sufrimiento que pasaron todos los Yehudim, el pueblo judío, haya incrementado las aspiraciones mesiánicas. Todo el mundo estaba esperando que ya en cualquier momento iba a llegar el Mashiach. De joven, Shabbatai Zevi era una luz. Se educó en la yeshiva con uno de los Gedolei Ador de esa época, Rabbi Yosef Escopa. Él escribió el Sefer, el libro Rosh Yosef, que aparece en todos los poskim, lo menciona el Shulchan Aruch, todos los poskim mencionan Rosh Yosef. El rab de él era Rabbi Yosef Escopa. A los 15 años, el rab Yosef Escopa le dio semajá de todo el Helke Shulchan Aruch. Ya le dio orá, ya podía hacer more orá, podía enseñar todo el Shulchan Aruch. A los 15 años ya se había estudiado todo el Shulchan Aruch con todos los poskim y ya podía decir alajot. Tenía semajá, ¿de quién? De un Gadol Ador, Rabbi Yosef Escopa, el Rosh Yosef. ¿Cómo se veía físicamente Shabbatai Zevi? Era alto, como podemos ver acá, con muy buena presencia. Era una personalidad muy magnética, carismática. Era un gran orador.
compraba a la gente tremendamente. Sus derashot podían durar 2-3 horas y la gente no se movía. Pero tenía diferentes acciones contradictorias. De momento era muy solitario, no hablaba con nadie, se apartaba del mundo solo, tendía a apartarse de la comunidad. Pero en otros momentos era tremendamente amable y atraía a la gente, se jalaba a toda la gente. Tenía un sentido musical muy grande, era un hazán impresionante, sabía todas las bakayot habidas y por haber, sabía cantar, tenía una voz impresionante. Y hazanut, algo fuera de lo normal. Para que entendamos un poco la impresión que causaba Shabbatai Zevi, hay un escrito que habían hecho un rab, que él estuvo presente, y después ese escrito se salió en Ámsterdam, y él estuvo presente cuando estuvo Shabbatai Zevi en Me'arat HaMachpelah, en Hebrón, después de unos años, vamos a ver, con el transcurso de la Drashá. Y él estuvo ahí, y nada más para entender cómo procedía Shabbatai Zevi. Él cuenta que cuando Shabbatai estuvo en Hebrón, se dirigió a Me'arat HaMachpelah para hacer ahí tefilá. La tefilá que había hecho era una manera de tefilá nunca vista antes, con demaot shalish. Era algo impresionante, con lágrimas. Shelo kederech haolam, no como normalmente la gente acostumbra. No era normal la manera de cómo rezaba. Fue tanto el impacto que provocó cuando lo vieron haciendo tefilá en Me'arat HaMachpelah, en el Kever de los Avot. Nadie pudo dormir esa noche solamente para quedarse a ver cómo hacía tefilá Shabbatai Zevi. Todo el Teilim se leyó de punta a punta, de memoria, desde el Aleph hasta el cientos, todos los Teilim de memoria. Y luego, cuando ya despuntó el alba, la tefilá en Batiquín, de otro nivel completamente. La gente no podía creer lo que estaban viendo. Y atestiguan ahí en el escrito que dice que desde que llegó a Hebrón, estuvo como 3 días hasta que se fue. Dice el escrito así, lo voy a decir en hebreo y lo traduzco. Lo ajal velo shatat. 3 días, hay testimonios, no comió ni bebió. Velo yashan, no durmió. Lo shinat keva, velo shinat aray. Ni un dormitar fijo, ni uno de pasada, ni un dormitar aray. Betoch ta'anito nichnas, ubetoch ta'anito yatzah. Entró a Me'arat HaMachpelah con ta'anit y después de 3 días salió con ta'anit. No comió nada. Era un malaj, la gente lo veía en esto fuera de lo normal, no es algo normal, una cosa así. ¿Cuáles eran sus conocimientos de Torah? Cuenta el Rebbe, se fue el sonido, cuenta el Rebbe de Satmer, Rabbi Yoel Teitelbaum, en el libro Vayoel Moshe, en la página Kuf Samahé 165, ¿cuál era la causa por que la mayoría de los Yehudim se sintieron atraídos hacia Shabbatai Zevi? Vamos a ver que casi todo el mundo conocido en ese momento se jalaron atrás de Shabbatai Zevi. Cuenta el Rebbe de Satmer que él era Baki Bejol HaShas, era experto en todo el Shas, Babli y Yerushalmi. Estamos hablando que casi tenía 15 años, ahora tenía un poquito más, tenía 20 años. Y así también se sabía de memoria Kol Kitve Arizal, todos los escritos del Arizal. A Kol Hayá Ragil al Leshonó, todo lo tenía en su boca de memoria. Desde que tenía solamente 15 años. A partir de esa edad ya no había más nada que estudiar, ya estudió todo, Poskin, Gemara, todo. Comenzó a estudiar Kabbalah Ma'asit. Otro tipo de Kabbalah. Hay Kabbalah normal y hay Kabbalah Ma'asit. Kabbalah Ma'asit quiere decir usar los Shemot de Akadosh Baruj Hu, usar los nombres y hacer cosas con los nombres de Akadosh Baruj Hu. Eso es algo que nos advierten mucho los Jajamim, de no apartarnos no apartar nuestras mentes de aquello que está más lejos de nuestra comprensión. Los Jajamim te dicen que no nos debemos apartar de la Gemara, de los Poskim. No podemos pasar a estudiar algo que no entendemos. Los ta'aniyot que él hacía, de Mosaé Shabbat empezaba sus ayunos y terminaban Erev Shabbat.
Toda la semana, no solamente. Nosotros ahorita estamos en ayuno y ya empezamos a que nos duele la cabeza, un poquito acá, un poquito allá. Bueno, el ta'anit de Shabbatai Sevi comenzábamos a Shabbat, sábado en la noche, y terminaba el viernes por la tarde. Solamente comía de noche, de día no. Pero eso no era una semana, no era Shobabim, era todo el año. Ta'aniot, todo el año. Las tevilot solamente en agua helada. No tevilot como acá, con spa, con Mario que nos da la toalla y las chanclas. No. Tevilot en agua helada. ¿Para qué? Uno se pregunta. Todo para hacer tikuní, para hacer caparot. La gente comenzó a hablar de él. Este hombre es un parush. Este hombre es un apartado completamente. No es una personalidad normal. Se rodeaba de pocas personas. Se va a los campos y nadie sabe lo que pasa. Aparentemente este hombre es un tzadik, algo fuera de lo normal. Pero realmente hoy en día se conoce un poco esa situación en la que estaba. Antes no se conocía. Este hombre era bipolar, maníaco depresivo. De repente estaba bien, de repente estaba mal. Hoy en día se conoce esa ciencia como bipolar. Este hombre es el que trajo el Jurban, la destrucción, la decepción al Am Israel. Hasta el último día de su vida sufrimos horrores de todo lo que hizo y lo que vamos a escuchar. Hay que saber algo muy importante para introducirnos un poco. Dicen los Jajamim, lo a Midrash Aikar el Amaaseh. El Midrash no es Ilkar, no lo que la persona ve, mira también jajá, mira. El Amaaseh, nosotros veíamos, nuestros antepasados veían a Shabbatai Sevi y lo veían impresionante las cosas, pero eso no es el Ikar. El Ikar es el Maaseh, el hecho, los hechos. No es la apariencia, como dijimos, los conocimientos, no es lo que nos deslumbra. El gran espectáculo, a veces nos jalamos por el espectáculo. ¡Ay, qué increíble, qué bárbaro, qué maravilla! Eso no es lo que a nosotros los Yehudim nos tiene que llamar la atención, sino la esencia, los contenidos, lo profundo. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Los Kurbanot, las destrucciones, vinieron de una u otra manera porque nos fijamos en las apariencias en vez de prestar atención a las esencias. Por eso vienen los Kurbanot. En el año 1648, para que nos ubiquemos un poco en el tiempo, tenía 22 años, se casó con su primera esposa, hija de uno de los prósperos comerciantes y representantes de la comunidad en Esmirna. Pero el problema que Shabbatai, de tanto Kabbalah que había estudiado ya, tenía su mente totalmente confundida. No tuvo prácticamente contacto con su esposa. Hasta que al final, después de 2 meses, vino su suegro, se presentó en el Betín para pedir al yerno que por favor que le dé el get a su hija. Su casamiento apenas duró 2 meses. Inmediatamente le dio el get a su esposa porque no había consumado su matrimonio. Él entendía que había nacido únicamente para la Kedushá y Tahará. La Kedushá no puede tocar a su esposa. Por lo tanto, le dio el get. Al poco tiempo se vuelve a casar con su segunda esposa, que venía de una familia muy respetada también en la Keilah, pero volvió a divorciarse con el mismo argumento. Esta segunda mujer decía: este hombre no ha nacido para la vida matrimonial, no ha nacido para ser ni esposo ni padre, tampoco consumó su matrimonio. El dimión, la imaginación y la fantasía, que dijo el Hasonish, que es el principal enemigo de la lógica. Esto lo llevó a caer en una red de visiones e histerias. Toda la fantasía, todo el espectáculo, todo eso es donde empezó a caer Shabbatai Sevi. Muchos vieron en estas acciones, esta que se separó de su segunda esposa por Kedushá, aparentemente, lo vieron como Kadosh. Otros lo consideraban como un Shotebe que sí, un loco y un tonto. Y dijeron que estos comportamientos, incluso Shabbatai Sevi ya desde niño los tenía, desde el kinder. El que lo conocía decía que ya era medio
apartado de la comunidad. Cierta vez, ya a los 22, 23 años, tuvo un ataque de histeria y empezó a repetir con sus compañeros una y otra vez con mucha capaná. Hay un pasuk que lo dice Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, trae en el Naví. El pasuk dice así y él empezó a decirlo. Ale albamoteab adamele elión. Voy a subir a las nubes y me voy a asemejar a Dios. Y así empezó a repetir una y otra vez. Ale albamoteab adamele elión. Ale albamoteab adamele elión. Voy a subir a las nubes, me voy a comparar al Todopoderoso. La gente se empezó a poner rojo, su cara cada vez más roja. De repente, hasta que llegó a un éxtasis, y entonces se detuvo en ese momento y le preguntó a los alumnos, a todos los que estaban con él, Rabotai, ¿qué es lo que vieron? Le contestaron, nosotros no vimos nada. ¿Qué vimos? Nada. No vemos que estás hablando y hablando, pero no entendemos qué pasó. ¿Cómo? ¿No vieron que yo me elevé en las nubes? No vimos. Es que no tuvieron el sejut entonces. No tuvieron el sejut de verme como yo me elevaba por las nubes. Ese año, ustedes no se purificaron, les dijo, por eso no tuvieron el sejut. Ese año era el año 1648. En hebreo era 5408. Había un cálculo basado en la interpretación del Zohar, y era muy popular entre todos los Yehudim. A nosotros nos gusta hacer cálculos de cuándo viene el Mashiach, Sodaibur, y vemos acá, y analizamos, y esto suma tanto, con esto suma tanto. Entonces ya tenemos ahí las cuentas del Mashiach. Dicen los Jajamim, Tipach asmotab leele shebea ketz. Dice Berminam, hay una maldición, que se pudran los huesos de la persona que empiezan a hacer cálculos con Gematariot y todo para ver cuándo venga el Mashiach, porque todo eso es lo que trae la decepción al pueblo de Israel. En ese momento, en el año 1648, había una cuenta que según el Zohar iba a venir el Mashiach. Hay un pasuk en la Torah que dice, Vashana azot tashubu ish el ahuzato. Este año va a volver la gente a su tierra. Entonces de ahí sacaron que venía el Mashiach. ¿Por qué? Azot suma 408. Si vamos a ver Azot, la He 5, la Zain son 7, la Alef 1, la Taf 5408. Vayan a Azot en el año 5408. Tashubu Ish el Ahuzato. Va a ser un año especial. Desgraciadamente no fue especial por el Mashiach, fue especial por otra cosa. Había unas Gezerot muy duras, conocidas como Gezerot Taj Betat. Las Gezerot en el año 1648 eran famosas. Las desgracias fueron tremendas en Polonia. Resulta que los pobres Yehudim de Polonia no tenían a qué dedicarse, porque trabajar no podían, porque no estaba prohibido que hagan competencia con los no Yehudim. Entonces no podían trabajar. Poseer tierras tampoco podían. Trabajos decentes estaban prohibidos para no hacer competencia. Los únicos trabajos que le quedaban a los Yehudim era préstamo con usura a los Goim y también cobrar impuestos. O sea, el rey de Polonia no tenía un secretario de Hacienda, entonces eran los Yehudim los encargados de ir pueblo por pueblo a cobrar los impuestos. Yo les voy a pagar y ustedes se tienen que encargar de cobrar mis impuestos, y de eso vivían. En ese momento en Polonia había un gobierno muy tirano que dominaba también sobre Ucrania. En Ucrania estaban los cosacos, que estaban sometidos a los polacos. Los impuestos que ponía el rey eran terribles, era una carga que no se podía aguantar. Le sacaba a la gente hasta el último centavo. Pero los cosacos, ya cansados de todo esto, no miraban mal al rey, sino a quién entonces miraban mal. A los que venían a cobrarle los impuestos. Los hazitos, los pobres Yehudim venían a cobrar los impuestos, pero no les quedaba otra. Y a ellos eran los que miraban mal. El odio contra los Yehudim aumentó cada día más, hasta que estalló en una terrible rebelión que costó la vida a 500.000 Yehudim.
Murieron 500.000 Yehudim, encabezados por Ymag Shemo Bogdan Khmelnytsky, que hasta el día de hoy en Ucrania tiene una estatua como héroe nacional. Acá lo pueden ver, está en la plaza, hagan de cuenta como en el Zócalo, en la plaza principal de Ucrania, tiene una estatua como héroe nacional. Vamos a ver quién era este individuo. No solamente eso, sino que también en los billetes de 5 grivnas, en los billetes de 5 pesos, vamos a decir, en Ucrania, aparece su imagen también como héroe nacional, este asesino de los Yehudim. ¿Qué hacían? ¿Qué pasaba en el año 1648? Que fue un año especial, pero no por la llegada del Mashiach. Entraban a las casas y les daban opción a los Yehudim, o se convierten o los matan, no había otra opción. Casi nadie se convirtió. A las mujeres abrían sus vientres y les metían vivas ratones y gatos. Y luego cerraban el vientre para ver cómo estos animales trataban de salir y desgarraban a las mujeres. Y así veían cómo morían las mujeres. O sea, esta era una de las cosas que hacían. Solo les daban, como dijimos, una opción, o la conversión o la muerte. La mayoría murió en Al-Kiddush Hashem. Hay una historia que cuentan de una mujer, en ese momento, que la habían secuestrado un jefe cosaco. La secuestró, se la llevó a su casa, quería abusarse de ella. Y la mujer ya no sabía, esta mujer judía, Tehorá, no sabía cómo hacer para salvarse, no tenía otra opción. Se le ocurrió decirle al cosaco, al jefe cosaco, le dijo así: si me dejas libre, te cuento mi secreto. ¿Tu secreto? ¿Cuál es tu secreto?, le preguntó él. ¿Cómo? Tú ya sabrás que nosotros los Yehudim somos brujos. Y aunque nos dispares, en ese momento ya existían las armas, aunque me dispares, no pasa nada. No me va a pasar absolutamente nada. Somos invulnerables. ¿De verdad? Sí, prueba. Si te llevo a contar mi secreto, tú lo puedes usar en la guerra. Imagínate tú que todos te disparen y que no te pase absolutamente nada. Nunca te van a poder matar. El ignorante cosaco dudaba. Entonces ella le dijo: si es que dudas, puedes probar. Vacía tu pistola en mí, vas a ver cómo no me pasa absolutamente nada. Y ese es el secreto, y con eso me vas a dejar salir. El cosaco, que era muy ignorante, le disparó varias veces. Lógicamente que no había ningún secreto. Ella solo quería morir Tehorá, quería morir pura. Y no caer en las manos de este cosaco, que de otra forma no la iba a dejar. No había ni una otra forma de escaparse. Entonces la única forma era que le dispare y mentirle y decirle que había un secreto, y así murió esta mujer. Si no, de otra manera no se le hubiese concedido este jefe cosaco. Había en esa época también un gran Tzadik Bekadosh, se llamaba Rab Shimshon de Ostrópoli. Era uno de los grandes Rabbanim de la Kabbalah. En ese momento, cuando ya llegaban los cosacos a la ciudad, él se fue con 300 personas al Bet Knesset. Se vistieron los tajrijim. Tajrijim son las túnicas que se pone, las mortaja. Se pusieron talet y tefilim. Se fueron a esperar a que vengan los cosacos junto con toda su keilá, el Rab. Cuando llegaron los cosacos, los degollaron a uno por uno. 300 Yehudim fue el saldo de esa masacre. Y este es el que tiene la estatua como héroe nacional en Ucrania. Muchos, después de todo esto, se escaparon de Europa. Era algo impresionante. ¿Y a dónde se escaparon? Muchos se escaparon al mundo musulmán, al Imperio Otomano, especialmente a Esmirna, donde ahí vivía Shabbatai Zevi. En una de las tantas tevilot de Shabbatai Zevi, que solía hacer en el mar, estuvo a punto de ahogarse, casi se ahoga. De manera milagrosa se salvó. Entonces, después de unos años, ese día, que había sido el día 17 de Kislev, lo fijó como una fiesta, se llamó Hag HaAtzalá. Era el día más importante en el calendario de los seguidores de Shabbatai Zevi. Lo festejaban como un día de Purim, el día que subió del mar y se salvó. Esta fiesta era, como dijimos, como una fiesta de Purim, en la cual compusieron Shirot Betishbachot, cantos, alabanzas.
Así también, un día anterior a este día se fijó como Yom Shel Ta'anit, un día de Ta'anit, porque ese día fue un día que sufrió, entonces, como Ta'anit Esther, un día antes Ta'anit, y al otro día la fiesta, entonces también hicieron igual, 17 de Kislev, un día antes era Yom Shel Ta'anit, día de Ta'anit. Era uno de los ayunos más importantes. En un momento, cuando Shabbetai Zevi estaba dormido, cree tener una visión. Y sueña lo que vamos a contar ahora, que él pensó, como dijimos, en su histeria. Y sueña lo siguiente, que viene Abraham Avinu y le dice, Atá Moshiach Israel, tú eres el Salvador de Israel. Lo siguiente, que viene Abraham Avinu y le dice, Atá Moshiach Israel, tú eres el Salvador de Israel. Nishba ani bimini ubizroa uzi, sheatá agoel amiti. Juro por mi diestra que tú eres el Goel, el Salvador verdadero. Y así sueña. Entonces, inmediatamente al otro día, se presenta Shabbetai Zevi en el Bet Knesset de Esmirna, sube a la Teba y pronuncia el nombre de Hashem como se escribe. Nosotros no lo podemos mencionar. Y ante la sorpresa de todos, como dijimos, menciona, como está escrito en Masejet, en la Gemara Pesajim, en Daf He, dice que todo tiempo que el Mashiach no vino, no se puede decir el nombre de Hashem como está escrito. Pero una vez que cuando venga el Mashiach, ahí vamos a decir la tefilá exactamente y vamos a decir como está escrito el nombre de Hashem. Él sube a la Teba, Ogebe Otiotav, pronuncia el nombre de Akadosh Baruj Hu como está escrito. La gente se sorprendió. ¿Quién estaba en ese Bet Knesset? Había un Rab Mekubal muy grande, llamaba Rab Yosef Ergas, es el que hizo el autor del Sefer Shomer Emunim. Cuando vio esto, no solamente el Rab Yosef Ergas, sino también había importantes y prominentes personajes de la comunidad, Isaac Silveira, Moisés Pineiro. Y cuando vieron esto, fue un acto altamente convincente y se convencieron de que Shabbetai Zevi era el Mashiach. Estamos hablando de un Mekubal como el Shomer Emunim, Rabbi Yosef Ergas, y todos los que estaban ahí, estaban convencidos de que Shabbetai Zevi era el Mashiach. Aquí comienza la locura de Shabbetai Zevi. Hasta ahora no escuchamos nada. En un momento, cuando él está en el bosque con todos sus seguidores, señala al sol y le dice a sus alumnos, miren el sol, presten atención el lugar que ocupa el sol. Y pronuncia las palabras que había pronunciado Yoshua bin Nun. Shemesh Begib'a Dom. Sol, detente, párate ahí. La gente está mirando, los que lo rodean, sorprendidos, se quedan. Y luego cuando regresan a la ciudad empiezan a contar que sí, que el sol se detuvo. ¿Quién puede ver si el sol se detiene o no? Es imposible. Pero la gente, presos de una histeria, pensaron que el sol se detuvo y empezaron a contar que Shabbetai Zevi detuvo el sol. Como dijimos, la persona cuando está presa de una psicosis, entonces es muy difícil darse cuenta si realmente el sol se mueve o no. Pero como los convenció, tenía un poder de convencimiento tan grande que la gente se quedó convencida de que Shabbetai Zevi, como Yoshua bin Nun, detuvo el sol. La pregunta es, ¿eran milagros auténticos o quizás solamente fue el fruto de alucinaciones colectivas? ¿Qué pasaba? ¿Sí verdaderamente hacía cosas o no hacía cosas? Nos dice el Rebbe de Satmer, en el Sefer Vayoel Moshe, en el Daf Kuf Samajé, página 165, y él describe así con estas palabras. Begam er'a otot umofetim noraim. Sí, él hizo señales, maravillas, milagros, algo fuera de lo normal. El Rab Menaje Nazaria de Pano, hay un sefer que se llama Canfei Yonah, él nos explica cómo Shabbetai Zevi pudo hacer para hacer todos estos mofetim, todos estos milagros. Escribió también el Rab Moshe Hagiz, en su libro Erech HaMizvot, en la Mizvah 513, él escribió lo siguiente, lo voy a traducir directamente al español, está escrito en hebreo, pero para ser más rápido. Y él, el Rab Moshe Hagiz, escribió lo siguiente: juro por la vida eterna que me dijo mi abuelo, el Rab Moshe Galante, que vivió en aquella generación, y también otros jajamín de esa generación,
que todo el episodio de Shabbatai Sevi sucedió porque utilizó los Shemot HaKedoshim, utilizó los nombres de HaKadosh Baruj Hu, y al usar los Shemot tuvo fuerzas para crear todas estas Ahizat Enaim, todas estas alucinaciones, cosas virtuales, que hacía creer a la gente que ocurrían, pero no ocurrían. ¿Qué quiere decir Shemot HaKodesh? Los nombres de HaKadosh Baruj Hu. Para entender un poco la gravedad de lo que es utilizar los Shemot HaKodesh. Una vez cuentan con Rabbi Yehuda Hasid, mucho antes, tenía unos alumnos y él estudiaba Kabbalah con los alumnos. Una vez los alumnos se fueron a una cueva de leones, entraron a la cueva de leones y empezaron a decir Shemot HaKodesh, Shemot HaKabbalah. Y los leones se quedaron inmóviles, no se movieron de su lugar. Luego regresaron con Rabbi Yehuda Hasid y le contaron la hazaña. ¡Jajá! ¡Miren lo que hicimos! Con los Shemot HaKodesh pudimos dominar a los leones. El jajam, Rabbi Yehuda Hasid, se enojó mucho y les dijo: ¿ustedes se atrevieron a utilizar los Shemot de Borei Olam únicamente para hacer experimentos para provecho propio? Entonces, no tienen otro tikum más que volver a la cueva de leones, quedarse ahí sin utilizar los Shemot HaKodesh. Y ese va a ser su tikum. Los alumnos tuvieron que volver a la cueva de leones sin utilizar los Shemot HaKodesh. Obviamente fueron devorados completamente por todos los leones. Esto es para entender la gravedad de lo que significa utilizar los Shemot de HaKadosh Baruj Hu para hacer experimentos. Aparentemente esto es algo muy cruel, justamente para el día de Tisha B'Av, pero nos da una pauta de cuán grave es pronunciar los Jochmot HaKabbalah, los Shemot de HaKadosh Baruj Hu. El Arizal jamás enseñó los Shemot de la Kabbalah, nunca. El Rab Haim Vital cuenta que todo lo que aprendió del Arizal lo aprendió solo. O sea, todo lo que aprendió de Shemot HaKodesh lo aprendió solo. Nunca el Arizal le quiso enseñar la utilización de los Shemot de la Kabbalah. Inclusive, los libros que hablan de esos temas, al drede fueron mal copiados, a fin de que este conocimiento se pierda totalmente y nadie pueda manipular los Shemot y hacer Jurbanot como lo que hizo Shabbatai Sevi. El Bet Din manda citar a Shabbatai y le advierte que todo lo que estaba ocurriendo era una grave situación y lo condenaron al Malkut. Malkut es a latigazos, y al Gerush. Lo expulsaron de la ciudad, deportación de la ciudad. Pero imposible, no entendía, Shabbatai Sevi no entendía lo que quiere decir Tamim Tihiei Mashem lo queja. Él no lo entendía. Él quería el show. Él quería demostrar, como dijimos, Lo Midrash, Aikar el Amase. Había algunos jajamín que proponían, ya no sabían qué hacer con Shabbatai Sevi, proponían que esa no era la solución. La solución no es expulsarlo de la ciudad. Como está escrito en Masejet Gitim, cuando hubo un Moser que venía a acusar a los Yehudim y trajo un corbán, pero el corbán lo había traído con un mum, con un pequeño defecto en el ojo. Los jajamín no sabían qué hacer con esa persona. Entonces había un debate. Había unos jajamín que decían que había que exterminarlo. No podemos dejarlo. Hubo otros jajamín que decían, no hay que dejarlo, jazito. Y al final pasó lo que pasó con la destrucción del Bet HaMikdash, por no haberlo exterminado en ese momento. Había jajamín que proponían eso. Hay que acabar con Shabbatai Sevi. Pero esta postura no se impuso con él. El que había sido su Rab, dijimos, Rab Yosef Escopa, el Rosh Yosef, lo pone en Jerem, lo excomulga. Entonces, desde su casa, aquí en la imagen podemos ver en Esmirna la casa hoy en día donde vivía Shabbatai Sevi, era un palacio. Vamos a ver luego de dónde tenía tanto dinero. Una casa prácticamente de 3 pisos. Ahí era donde trabajaba todo Shabbatai Sevi. Está esa casa hoy en día destruida y así se quedó, nadie la toca. Dijimos, el Rab Yosef Escopa lo pone en Jerem y él era el alumno. Y él le manda a decir desde su casa: mi dedo más chiquito es más grueso que tu dedo más gordo. Quiso decir, tú me pones en Jerem a mí, yo te pongo en Jerem a ti. ¿Cómo? ¿El alumno al Rab? Sí, el alumno al Rab te estaba poniendo. Dice, tú no me vas a poner en Jerem. Yo soy el que te puedo poner y te excomulgo a ti. En el año 1651 se lo destierra entonces de la ciudad de Esmirna. Y en ese momento su maestro, el Rab Yosef Escopa, dice unas palabras proféticas.
este hombre va a traer muchas sarot al Am Israel. Este hombre, Berminan, va a traer sufrimientos al pueblo de Israel. Shabbetai se dirige a Constantinopla, hoy en día conocida como Estambul, y allí conoce al Rab Abraham Yahini. ¿Quién era este Rab Abraham Yahini? Era alumno del Rab Yosef de Trani, el Maharit, alumno de él. Este Rab Abraham Yahini confirmó que Shabbetai Sevi era el Mashiach. Él dejó un manuscrito que dice lo siguiente, y mandó esa carta a todas las Keilot conocidas en el mundo. Y dijo así: yo, Abraham Yahini, estuve confinado en una cueva durante 40 años haciendo Itbodedut. Yo, el Rab Abraham, me aparté del mundo y me fui a una cueva a pensar, y me pregunté mucho acerca de la llegada del Mashiach. Entonces, sigue escribiendo, se oyó una voz que decía: un hijo de Israel nacerá en el año 5386, 1626, va a nacer de Mordejai Sevi y se llamará Shabbetai. Él humillará al gran dragón y él será el verdadero Mashiach que se sentará en mi trono. Así escribió el Rab Abraham Yahini, alumno del Maharit. De ahí en adelante, todas sus cartas que firma, en todas sus cartas donde firma Shabbetai Sevi, firma lo siguiente: Shabbetai ayotze mejupato va a la Torah ayekara behamuda. Shabbetai ayotze mejupato, que sale de su jupá, el esposo de la Torah ayekara, querida behamuda. Con este documento en mano, Shabbetai Sevi se dirige a Salónica. Salónica es una ciudad, para entender, es una ciudad en Grecia, una ciudad que se llamaba la Jerusalén del Imperio Otomano. Era algo impresionante lo que era. La mayoría de esa ciudad eran Yehudim Tzadikim. Salónica había yeshivot, kolelim, todo, algo muy, muy importante. Se dirige hacia Salónica, era un centro de Mekubalim, Salónica. Y ahí se proclamó como el Mashiach, ganando muchos adeptos. Ya venía con cartas de recomendaciones de grandes jajamim. Le dice al Kaal que él los invita, manda invitaciones a todo el mundo a que se presenten a su boda. La gente dice, bueno, ya se casó una vez, se casó por segunda vez, vamos a ver quién es la tercera esposa. La gente, por curiosa, van todos a su boda. Sus amigos, sus seguidores, a toda la Keilah invita a la boda. Todo el mundo en masa se fueron porque querían saber quién iba a ser su famosa, su tercera esposa. Pero ¿cuál fue la gran sorpresa de todo el Sibur? Cuando llegan al Bet HaKnesset, donde se iba a hacer la jupá, ven que está preparada la jupá. Está preparada la jupá, está preparada los edim, los testigos, el hazán, el coro, todo preparado. El novio también estaba parado, Shabbetai Sevi. Pero nada más faltaba un detalle, no había calá, no había novia. ¿Quién va a ser la novia? En ese momento Shabbetai Sevi manda sacar del Ejal el Sefer Torah. Lo trae del Aron HaKodesh, mete el Sefer Torah dentro de la jupá y pronuncia, él mismo lo lleva a Berajot con Shem Umalhut, con el nombre de Hashem. Y le dice al Sefer Torah, Areat mekudeshet li betaba'zo kedat Moshe Israel. Tú eres santificada para mí, de acuerdo a la ley de Moshe Israel. Agarra el anillo y se lo pone a donde se colocan los rimonim, ahí arriba. Dice, tú eres mi esposa. Y se casa con la Torah. Esta es mi esposa, empezó a decir. La gente se volvió loca, ya no podían creer. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Después de este hecho, los jajamín de Salónica, encabezados por el Rab Abraham Nahia de Botón, es el mejaber del Lechem Mishne y alumno del Marshdam, alumno del Rab Shmuel de Medina. Este jajam y muchos jajamín que vivían en Salónica lo desterraron de la ciudad, lo mandaron, lo echaron. Él se fue y en el año 1658 llega a Constantinopla, llega a Estambul y permanece allí durante 3 años. Allí sus ataques de locura se intensificaron. Peor de lo que hasta ahora hemos escuchado. Un Erev Shabbat se va al mercado, compra un gran pescado, lo viste con ropas de bebé y proclamó que la Geulá de Israel va a llegar ahora en el signo de Piscis. Entonces por eso lo puso con ropa de bebé al pescado.
Entonces los rabanim locales de Estambul también lo expulsan de la ciudad. Luego va por diferentes lugares, pasa por Grecia, por Rodas, siempre haciendo campaña de Mashiach. Y llega a Eretz Israel. Ahí en Israel abrió una pequeña yeshiva y la organizó. Se quedó ahí prácticamente unos meses. Ahí fue cuando contamos desde el principio que estuvo Me'arat Machpelah, que fue a hacer tefilá y que la gente se volvió loca de qué manera hacía su tefilá. Llega a Egipto. En Egipto, el presidente de la comunidad era una persona Halevi, que había nacido en Halab, y era un prominente comerciante, era multimillonario, y era el presidente de la comunidad. Se llamaba Rafael Yosef Halevi. Era originario, como dijimos, de Halab. Y él utilizaba su gran riqueza para ayudar a los anim. Tenía diario 50 talmidei jajamim comiendo en su mesa. Diario. Imagínense lo que era esta persona. Rafael Yosef Halevi, como dijimos, era muy influyente. Se hizo muy amigo de Shabbatai Sevi. Y también se jaló detrás de él. Lo invitó a que se quede a pasar en su casa un tiempo. Y se convirtió en su defensor y promotor del Mashiach Shabbatai Sevi. Estando en Egipto, Shabbatai Sevi se entera que en Livorno, en Italia, había una pobre mujer llamada Sará, que estaba loca de remate. Esa mujer, ¿de dónde provenía? Esa mujer provenía de las matanzas de Jamelnitsky. Se había escapado, mataron a toda su familia y ella se logró escapar de niña. Se escapó y llegó hasta Italia, desde Polonia, escapándose sola. Y la encontraron atrás, ¿dónde vivía? Vivía atrás de una tumba, en el panteón. Ahí vivía porque tenía miedo que le vayan a hacer algo. Habían asesinado, como dijimos, a toda su familia. Después que la encontraron ahí, en el cementerio que vivía, la llevaron a un convento de monjas, y ahí vivió durante 10 años, y luego se escapó. Pero ya esta muchacha estaba totalmente desvariada, mentalmente ya no funcionaba. Cuenta el Rabbi Yaakov Sasportas acerca de ella. El Rabbi Yaakov Sasportas fue uno de los pocos jajamim que lucharon contra toda esta secta de Shabbatai Sevi. Cuenta el Rabbi Yaakov Sasportas, dice así: yo conozco a esta mujer que apareció en Ámsterdam, proveniente de Polonia. Entonces tenía 14 años, era bastante guapa. Se desvió del camino y se prostituyó. Y decía a los 4 vientos, iba caminando por la calle diciendo: yo me voy a casar con el Mashiach, yo me voy a casar con el Mashiach. Toda la gente se reía de ella. La veían en la calle, todo el mundo se burlaba de ella. Hasta que finalmente llega a Livorno, en Italia, y allí se volvió a prostituir otra vez. Como escribió también el Rabbi Yosef Alevi, que la joven iba por las calles delirando. Todo el mundo se impresionaba mucho por esta pobre mujer. Era víctima de las matanzas de los cosacos. Las noticias llegan hasta Egipto. ¿Quién estaba en Egipto? Shabbatai Sevi. Y le dicen que hay una mujer gritando por las calles que dice que se va a casar con el Mashiach. Pero si yo soy el Mashiach, entonces tiene que casar conmigo. Entonces la manda a traer desde Livorno, desde Italia. La traen, ya tenía mucho dinero porque lo apoyaba, Rafael Yosef Halevi. Entonces la mandan a traer hasta Egipto y organizan una boda. Una boda, ¿quién se va a casar? Una boda tremenda, porque la boda era quien se creía Mashiach, que se casaba con los sufrimientos del pueblo de Israel. Era algo tremendamente trágico. Y se casó con esta mujer Sara, que ella decía que se va a casar con el Mashiach, entonces se tiene que casar conmigo. Como dice, hay un dicho popular que dice: Hashem los crea y ellos se juntan. Resulta que en Israel había un personaje que se llamaba Natán Aezati. Su nombre era Natán Benjamín Levi Ashkenazi. Era de Ashkenazi, pocos Ashkenazim que vivían en ese momento en Israel. Pero él vivía en Israel, se dedicaba a hacer Kemiot, Segulot, estudiaba mucha Kabbalah. Sabía 3 Sedarim del Shas Be'alpe. De memoria, 3 Sedarim de la Gemara, del Shas. Y últimamente solamente se estaba dedicando exclusivamente al estudio de la Kabbalah. La gente hacía cola con él para pedirle Kemiot. Era como un baba, así como. Entonces, muy pronto empezaron
a llegarle a él las historias de Shapetai Zevi. Empezó a escuchar Natán Esatí, todo lo que pasaba con Shapetai Zevi. De repente un día Natán Esatí cuenta que tuvo una visión donde vio las 10 sefirot que se diluían y después, cuando se terminaban de diluir, aparecía la cara de Shapetai Zevi detrás de la sefirot. Y apareció una voz que decía: este es el Moshiach de Israel, este es el Salvador de Israel. Y de repente aparecía la cara de Shapetai Zevi. Natán Esatí comienza a predicar en Israel que ya llegó el Mashiach. ¿Y quién es el Mashiach? Shapetai Zevi. Todo el mundo empieza a hablar del tema y la noticia le llega ¿a quién? A Shapetai Zevi. Si este es mi profeta, entonces yo tengo que conocerlo. Ni conozco quién es. Entonces decidió irse a Israel para proclamarlo como su profeta. Este es un admirador desconocido, necesito yo conocerlo. Se dirigió a Israel. Incluso acaudalado Rafael Yosef Halevi le dio mucho dinero para que reparta a las yeshivot en Israel, que estaban muy empobrecidas. Se llevó a Israel el dinero para repartir a las yeshivot. Como dijimos, en ese momento en Jerusalén estaba pasando por muchas penurias. Los impuestos tan pesados que tenían que pagar al gobierno otomano tenían mucha necesidad de recaudar fondos en otros países para fin de mantener las yeshivot y los Yehudim, la comunidad. Entonces, este hecho elevó aún más el prestigio de Shapetai Zevi, que ahora lo veían también no solamente como un Mashiach, sino como el Salvador que venía con el dinero para salvar a las yeshivot. Era Rosh Chodesh Iyar, en el año 5405, Shapetai Zevi llega a Asa, lo que hoy en día es Gaza, a Eretz Israel. Va a la casa de Natán Esatí y ve una fila tremenda de gente esperando recibir Kemiot y Berajot de Natán Esatí. Él también se pone en la fila. Cuando Natán Esatí se entera que está afuera Shapetai Zevi, deja todo, sale a su encuentro, se prosterna delante de él, le besa los pies y le pide perdón por no haberlo ido a ver antes a Egipto. Desde ese momento, Natán Esatí se transforma en el propagandista, secretario y profeta de Shapetai Zevi. Él era, incluso su papá y él eran impresor de libros. En ese momento recién empezaban las impresiones. Entonces empezaban los panfletos, hojas, empezaban a imprimir y mandar por todo el mundo de quién era Shapetai Zevi. Era su propaganda. El padre de Natán Esatí se llamaba Rab Elisha Haim Ashkenazi. Él era un impresor, como dijimos, de libros. Se había instalado en Jerusalén, donde la mayoría de la gente eran sefaradim. Pero por eso lo llamaron Ashkenazi, porque el que venía Ashkenazi dentro de todos los sefaradim, así le ponían el nombre. Era uno de los Lomdei Kabbalah, el papá de Natán Esatí. Fue el primero que imprimió la segunda parte del Sefer Magid Mesharim, del Maram Bet Yosef. El papá fue el primero que mandó a imprimir el Sefer Magid Mesharim del Rabbi Yosef Karo. Su hijo con el tiempo fue conocido como Natán Esatí, que había estudiado quién era el maestro de Natán Esatí, Rabbi Yaakov Hagiz, un rab muy importante. Una vez se presentó, cuando él era soltero, se presentó en la yeshiva de Rabbi Yaakov Hagiz, un comerciante muy rico de Damasco, se llamaba Shemuel Lisbona. Él fue hasta la yeshiva en Israel a pedir un Talmid Jajam porque quería casar a su hija con un Talmid Jajam. Entonces le fue a preguntar al Rab Hagiz que quería el mejor alumno de la yeshiva. Le dijo que el mejor alumno de la yeshiva era Natán Esatí, se lo presentó, se casó con la hija del comerciante Shemuel Lisbona. Como dijimos, se escogió a él para que se case y ahí se quedaron a vivir en Asa. Era su mano derecha de Shapetai Zevi, era como el profeta, como Eliyahu Naví, que venía a avisar de la inminente llegada del Mashiach. En el año 1665, Natán anuncia que la era mesiánica había comenzado y ahora seguía la conquista del mundo sin derramamiento de sangre. Va a venir Shapetai Zevi, va a conquistar el mundo sin una espada. También declaró que Shapetai Zevi iba a traer los 10 Shevatim, las 10 tribus perdidas, de regreso a Israel, e iba a venir montado en un león junto con un dragón con 7 cabezas. Así inventaban
que iba a traer Shabbatai Zevi a los 10 Shevatim, a los 10 tribus perdidas. Y empezaban a repartir, antes imagínense, recién la gente todavía no había escritos, recién empezó la imprenta. Y de repente empezaban a repartir por todo el mundo, impresos con la foto de Shabbatai Zevi, montado arriba de un león, de un dragón, y traía a las 10 Shevatim. Podemos ver en estas imágenes reales de ese tiempo, como venía Natán Esatí con las 10 tribus atrás. Así se mandó a repartir a todo el mundo, para convencerse de que Shabbatai Zevi iba a traer a los 10 Shevatim, y ahí venía el Mashiach. Como dijimos anteriormente, Shabbatai Zevi le habían dado una gran cantidad de dinero de Egipto para llevar a las Yeshivot de Israel, a las Yeshivot de Jerusalén. Pero él todo ese dinero no lo repartió, se lo quedó todo para él y lo utilizó todo para su campaña de Mashiach. La gente decía, ¿cómo? ¿No trajiste dinero de Jerusalén? No. Entonces, algunos que decían, este shoté, este loco, que ahora es un Mashiach. Antes era Shaliach y ahora se convirtió en Mashiach. Shabbatai Zevi proclama a través de su profeta Natán Esatí que a partir de ese momento se anula el ayuno de Shiva Asar Betamuz. Se cancela Shiva Asar Betamuz y se proclama que empieza la época mesiánica. Estando en Jerusalén, toma 12 talmidim, el cual a uno de ellos lo nombra Cohen Gadol. Ahí lo vemos ungiéndolo como Cohen Gadol. Y se dispone a hacer el Corbán Pesaj. ¿A dónde? Avisa que va a ir a la mezquita de Omar, al patio de la mezquita de Omar, y ahí va a ser el Corbán Pesaj porque ya llegó el Mashiach, poniendo en peligro a toda la comunidad. ¿Qué pasa si ahora de repente un loco viene a la mezquita de Omar y empieza a hacer un Corbán? Imagínense, vermina, lo que puede pasar. Él se presentó, avisa que se va a presentar. Uno diría que esto es una locura, que este hombre no está en sus cabales. Habría que hacerse dos preguntas, entre paréntesis, vamos a hacernos dos preguntas. Si nosotros estuviéramos ahí, ¿no nos hubiésemos dejado llevar por toda esta euforia? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo hacer para no dejarnos llevar? Porque era una euforia tan grande, todo el mundo, el que no se dejaba llevar, se quedaba del otro lado, se quedaba como un ignorante. Es muy difícil, pero si nos fijamos en toda la historia, el Bedim, los Ajamim de cada ciudad estuvieron a la altura de las circunstancias y advirtieron siempre a todo el Kahal que no había que dejarse llevar. Pero la gente no escuchaba a los Ajamim. Por lo tanto, si queremos saber cómo hubiésemos reaccionado nosotros, entonces tenemos que saber hasta dónde somos Nehemanim en los Ajamim hoy en día. Si queremos saber nosotros cómo hubiésemos reaccionado, nada más pensemos hasta dónde nosotros somos Nehemanim, somos fieles a los Ajamim y a los Gedolei Ador. Y ahí entonces tendremos la respuesta, cómo hubiésemos reaccionado. Inmediatamente el Bedim le pide a Shabbatai que se abstenga de hacer el Corbán Pesaj en la mezquita de Omar. Esto iba a traer, Berminá, mucha destrucción al pueblo de Israel. Pero no hay forma. Shabbatai Zevi no escucha e insiste en hacer el Corbán Pesaj en el patio de la mezquita. Entonces no les quedó más remedio que denunciarlo al gobierno. Y denunciaron que se había robado todo el dinero que había traído desde Egipto para repartir a la comunidad. Y en verdad ese dinero nunca se los había entregado. Y todo eso lo utilizó para financiar su movimiento mesiánico. Pero como Shabbatai Zevi, que era muy buen orador y convincente, lo juzgaron y salió inocente del juicio. Convenció a los jueces y salió totalmente inocente. Y no solamente eso, hasta le dieron permiso de montar a caballo. Ningún yehudí en Jerusalén podía montar a caballo. A él le dieron permiso de montar a caballo y pasearse por la ciudad, cosa que estaba totalmente prohibida para los yehudim. Entonces, el Bedim y la comunidad quedaron en ridículo, porque dijeron una cosa y al final todos los jajamim quedaron mal parados, en ridículo. Y él se salió con la suya, mejor que como estaba antes. No obstante, el Bedim lo puso en Jerem, lo excomulgó. Él se enojó muchísimo, salió de Jerusalén y maldijo a todo el Bedim y se dirigió hacia una ciudad de las más importantes en ese momento. Se dirigió hacia Halab, hacia Alepo, en el año 5425. A raíz de esto, proclamó que de ahí en adelante
Vino Natán Esatí y enojado dijo que de ahí en adelante la ciudad quedó ya no va a ser Jerusalén, ahorita va a ser Gaza, porque lo que hicieron los jajamim